Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy tengo un invitado muy especial desde Estados Unidos, más concretamente en Miami. Ya lleva por allí, creo que son unos 10 años viviendo y desde hace poco está en Movistar. Con diversos encuentros cubriendo la NBA, con alguna que otra entrevista. Y bueno, viene aquí, se pasa por Cancha NBA para contarnos cómo ha sido todo este proceso, un montón de anécdotas, para incluso hacer un ranking de pabellones NBA de todos los que ha estado, que han sido muchos. También habla del catering, de estos pabellones de la NBA, de jugadores. La verdad que una entrevista muy interesante. Y bueno, como siempre os voy a recordar que os podéis suscribir por aquí, que ayuda muchísimo a seguir generando contenido y a seguir trayendo a invitados que tanto a vosotros como a mí nos encanta siempre escuchar. Y bueno, sin más dilación y como siempre, vamos con el episodio de hoy. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy se pasa por aquí alguien que seguramente muchos de vosotros, sobre todo en España, conozcáis, os suene su voz, su cara también, la gente que seguimos la NBA. Y él es Nacho García. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Pues estoy bien, estoy bien. Muy liado, pero muy motivado también con el arranque de NBA. Yo creo que todos los que nos gusta esto lo estamos disfrutando mucho este año, ¿no? Estás ahora mismo en Miami, entiendo, ¿no? Sí, 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 yo vivo aquí y aquí estamos. Este año más tranquilo, el año pasado sí, es verdad que hubo muchos viajes y demás. Este año estamos haciendo casi todo desde aquí. Así que bueno, también al final es una buena oportunidad porque por aquí pasan todos los equipos, con lo cual puedes enganchar a muchos jugadores. Y además cuando vienen por aquí están en otro mood, ¿no? Que se dice, me vienen a Miami, ¿no? Ten en cuenta Sí. que ya empieza a hacer frío, entonces ya muchos equipos cuando vienen a Miami vienen más relajados, ¿no? Imagínate equipos, pues, no sé, Cleveland, Toronto, Minnesota, cuando vienen por aquí, pues pasar de quitarte el abrigo a ponerte las chanclas ayuda luego también a que estén más receptivos. Sí, me imagino un Milwaukee, ¿no? Pasar de Milwaukee a Miami, que tú que también tuviste que estar bastante por ahí, te tocó, debe ser bastante diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo la ventaja es que Milwaukee, lo más frío que lo he llegado a enganchar fue en el mes de octubre, creo que fue, sí, en el arranque de la temporada pasada, cuando la ceremonia del anillo, y ahí todavía se podía ir con una chaquetita, así como esta, ¿no? Pero ya no creo. Ya a estas alturas que estamos ya bien metidos en noviembre, yo creo que ahí ya están. Bueno, he visto imágenes de estos días de amigos que Ujú. tengo en Chicago y tal, que está más o menos, bueno, me digo que está un poquito más al norte incluso, que ya está todo aquello nevado. O sea que sí, sí, nada que ver con Miami, aunque te voy a decir una cosa, aunque te reirás y mucha gente que nos ve también, en Miami ayer y hoy está haciendo frío. Está haciendo frío, quiere decir que está haciendo 15, 16 grados. Ah, Eso vale, es vale, mucho vale. frío para ser Miami, ¿eh? Claro, 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 claro. Y bueno, tú hablabas que el año pasado fue un año muy, muy movido porque, bueno, estuviste en los Sundays, ¿no? Y también hacías los desplazamientos. Este año ya es de una manera diferente. Y es que al final nosotros llevamos viéndote 2, 3 años más o menos en Movistar, conociéndote un poquito más, pero tengo entendido que tú ya llevas allí 10 años, si no me equivoco, en Miami, ¿no? Sí, 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 yo ya soy ciudadano americano y ya llevamos aquí muchos, muchos años. Yo vine aquí por trabajo. Lo que pasa es que, claro, hasta 2019, pues yo trabajaba en beIN Sports, que en España también abrió este canal. Y bueno, al ser, como dicen aquí, talento, al ser, digamos, delante de la cámara, normalmente ese tipo de contratos tienes exclusividad, ¿no? Entonces, por eso, en todos esos años siempre hubo alguna posibilidad de hacer alguna cosa, no con Movistar, sino también con otros medios de España, pero por contrato no podía, ¿no? Entonces, todos esos años, aparte de todo lo que hacía en BIN, que era principalmente fútbol, sí estuve muy vinculado a la NBA porque sí pude trabajar en DirecTV. DirecTV ahora ya no, pero hasta el año pasado ha sido también pues un poco el Movistar de Latinoamérica, ha sido la casa de la NBA en Latinoamérica junto con ESPN.
Y bueno, ahí sí hubo una especie de acuerdo, porque eran dos compañías que se llevaban bien, digamos, entonces ahí sí me permitieron hacer NBA con DirecTV, claro, a la sombra de cara a mi país, a España, porque evidentemente allí no se podía seguir, pero Claro. sí en Latinoamérica la verdad que lo pasábamos muy bien también haciendo las noches, ¿no? Me hacía gracia porque, te cuento una anécdota, porque Ujú. todos los espectadores que teníamos en DirecTV, pues eso, se quejaban, no se quejaban, ¿no? Pero decían siempre que le daban mucho mérito porque se quedaban hasta muy tarde viendo los partidos. Claro, ten en cuenta que Argentina, Uruguay son 2 horas más, por ejemplo, que Miami. Entonces, partidos que acababan a las 12 de la noche, pues eran las 2 de la madrugada allí. Y claro, yo siempre lo decía en las transmisiones, de, bueno, tenéis mérito, pero no tanto como en España. Claro, en España no son las 2 de la mañana, son las 6, son las 5, ¿no? Sí. Entonces ahí tiene más mérito todavía. Sí, en España casi te coincide con levantarte a trabajar, casi puedes enlazar la noche NBA Igual. con el trabajo. Y lo que sí que quería preguntar, Nacho, es un poco por estos inicios, ¿no? Porque tú al final eres español, eres de Madrid, si no me equivoco. Ujú. ¿Cómo te surge la posibilidad? Porque antes de irte allí sí que he visto que trabajaste en varios sitios aquí en España. ¿Cómo surge esta oportunidad? Si es una oportunidad que tú buscaste, te salió. Pues, a ver, yo siempre he tenido la inquietud de venir a Estados Unidos. Más como no una fantasía, sino más como algo, bueno, como un sueño, ¿no? Pero que tampoco le das mucha forma. Pero sí, yo estando trabajando en España, yo he estado en procesos de selección de cadenas de aquí. Luego nunca terminó de darse porque además el venir aquí a trabajar es muy complicado. Bueno, antes era muy complicado, ahora ya es imposible, el tema de visados y demás. Eh, entonces, al final se presenta la oportunidad pues, por la apertura de Bein Sports. Cuando abre Bein Sports, aquí viene a trabajar a Estados Unidos mi chica y yo todo ese año 2012-2013 seguía trabajando en España, pero estaba prácticamente yendo y viniendo. O sea, vine creo que 5 veces en ese año y no venía para 3 días, venía para una semana, dos semanas. Entonces, todas esas visitas aquí, pues al final lo que me dediqué fue intentar encontrar aquí un trabajo, porque todo eso que ya había buscado anteriormente en remoto, pues de repente ya es distinto, el estar aquí, el ir a entrevistarte en persona y tal. Y al final, pues conseguí trabajo en Bein Sports. Estuve el primer año, no querían incorporar más españoles, porque aunque tenían la Liga de España, digamos que aquí le dan mucha importancia también al acento latino y demás. Entonces, el primer año por la experiencia que yo tenía, pues estuve, como dicen aquí, produciendo. En España se dice editar, o sea, estuve Ujú. llevando un par de programas. Y eso fue el primer año, la temporada 13-14. Y luego ya en 2014 ya empecé como dicen aquí, como talento. Ya empecé pues a lo que hacía más en España, ¿no? A estar en cámara, a presentar, a estar de analista, a comentar, a relatar partidos. Y ya te digo, ya hasta 2019, que fue cuando finalmente pegué el salto, creo que a tiempo, porque empezó una crisis muy fuerte que hay ahora mismo aquí en Miami con el tema audiovisual y de deportes. Empecé a montármelo un poco por mi cuenta y bueno, pues aquí estamos. Ya te digo, ahora pues como freelance y sí, yo creo que lo más visible de cara a España es Movistar, evidentemente. Es una ventana enorme, pero bueno, también haciendo cosas para otros medios y también para otros países. Sí, por eso decía, ¿no? Que al final tu cara, tu voz es más conocida en España, eso desde que entras a trabajar Sí. como parte, aunque sea de freelance, pero bueno, como parte de Movistar. Pero antes de entrar en Movistar, has dicho que también has trabajado en otra cadena haciendo temas de NBA. ¿Recuerdas cómo fueron estos inicios para ti? ¿Cómo fueron estos primeros partidos, incluso el primer partido que tú cubres? No sé si como enviado, si fue ahí en Miami. Cuéntanos un poco cómo eres de empezar, porque al final tú pasas de una cadena como Bein en el que hacías más temas de fútbol a otro deporte completamente diferente, ¿no? Sí. Bueno, yo baloncesto he hecho siempre. O sea, no, Ujú. no es desde que estoy aquí. Desde que yo recuerdo, desde empezar en la primerísima etapa, que fue en la radio. Eh, Tú sabes perfectamente que en España el 90 o 95% de la información de deportes es fútbol, ¿no? Sí. Entonces, o haces fútbol o lo tienes complicado, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo siempre en la radio, por ejemplo, tenía mi oasis, ¿no? Que era el baloncesto. Yo siempre me he dedicado al baloncesto, o sea, yo he jugado al baloncesto, tengo la titulación de entrenador superior, he entrenado muchísimos años al baloncesto. Entonces, el baloncesto es un deporte que, sin decir que el fútbol no lo es, pero yo el baloncesto lo llevo, ¿no? Porque lo he jugado y lo entiendo mucho mejor y todo. Entonces, siempre en la radio me intentaba hacer mis huecos, o sea, siempre
aparte del fútbol, yo la verdad que siempre he estado contento porque siempre he hecho, pues sí, empecé haciendo el Atlético de Madrid, luego al Real Madrid, pero siempre pues intentaba, ¿no? Oye, mira, que tal día que no hay partido de fútbol que me toca hacer, hay partido en Vista Alegre, ¿no? Oye, mira, que en febrero es la Copa del Rey, pues vamos para allá. Entonces, siempre hacía alguna cobertura de esas. Y luego también estuve 4 años en Real Madrid Televisión, en los que me encargué explícitamente del baloncesto. Llevaba el programa de baloncesto, que era, bueno, se llamaba 625 y luego nos pilló el cambio de la norma, entonces pasó de llamarse 625 a 675 y, y sí, ahí pues igual, mucho baloncesto, mucho Real Madrid, mucha Euroliga y demás. Y aquí en NBA, mi primer contacto con un partido de NBA fue en el año 2012. Yo por entonces tenía una página web de baloncesto que se llamaba El Juego de Naismith y bueno, pues conseguí acreditarme para varios partidos en esas visitas que hacía a Estados Unidos y la verdad que, bueno, la experiencia fue brutal, ¿no? Porque aunque yo ya estaba acostumbrado también por Euroliga a tener ese acceso al vestuario y demás, pero no sé, quizás por la costumbre de hacerlo con el Real Madrid, que también está muy bien, ¿no? Pero ya vas muy a menudo y eres casi uno más allí, pues de repente entrar al vestuario. Recuerdo que fue uno de los, si no fue el primero, fue uno de los primeros partidos. Aquí en Miami jugó Oklahoma con Durant, con Harden, con Ibaka, con Westbrook, ¿no? Entonces recuerdo entrar al vestuario y claro, no es lo mismo que entrar y ver, con todo el respeto del mundo, porque ya los teníamos visto pues, a Felipe o a Sergi, ¿no? Eh, entonces sí, esos son un poco los primeros recuerdos que tengo yo y los primeros partidos de NBA que hice fueron para mi página web, para mi proyecto personal. Luego ya una vez que empecé a trabajar en BIM, como te digo, al poquito, no sé si sería 2013 o 2014, pues ahí ya empecé con DirecTV y eso se hacía en remoto, o sea, eso lo que hacíamos era un programa o dos semanales, o sea, ellos hacían 2 semanales, yo a veces estaba en uno o estaba en los dos, y partidos, se retransmitía un partido, no era diario, creo que eran como 4 a la semana, entonces igual, pues ahí estaba yo en un par de partidos a la semana, 1 o 2 partidos a la semana, pero eso era todo en Miami, en los estudios, digamos, ¿eh? Incluso aunque hiciéramos partido de Miami Heat, no bajábamos a la cancha, eso ya lo hacíamos desde cabina. Y comentas que, bueno, desde el año 2019 ya estás en otro mood, por llamarlo de alguna manera, con el tema de freelance. Me interesa saber un poquito y que nos cuentes cómo surge la oportunidad esta de trabajar con Movistar, porque al final, bueno, al final para ellos también tener un enviado especial como tú, como el año pasado también, que como antes decías, pues viajaste mucho. De hecho, luego te preguntaré por algunas canchas que visitaste, que sé que no son todas, pero la gran mayoría, por lo menos has pasado por ahí. Pero ¿cómo surge esta oportunidad para ti ya como freelance? Pues mira, estoy haciendo memoria, porque es que soy malísimo, se me olvidan mucho las cosas, pero si no recuerdo mal, cuando yo ya me pongo a trabajar como freelance, Ujú. a ver, yo conocía gente en Movistar, ¿no? Y creo recordar que, como te decía, es que no me acuerdo bien en qué año fue, pero en algún momento estando yo en BIN, hubo alguna oportunidad de hacer alguna cosa y no se pudo hacer, por lo que te digo, Sí. porque eso sí, verdad que lo llevaban a rajatabla y necesitabas un permiso y tal, y como era una cadena, tal, bueno, me dejaban. Entonces, creo que fui yo el que en verano 2019, ese verano lo primero que hago como freelance, me acuerdo, fue irme a Brasil, me tiré la manta a la cabeza, me fui a Brasil a hacer la Copa América y cuando vuelvo, que todavía quedaban un par de meses o 3 para empezar la NBA, pues contacté. Creo recordar, creo recordar que con quien hablé primero de todo fue con Anthony Ujú. y se lo comenté. Digo, oye, para Generación NBA, ¿crees que puede interesarles el contar con alguien aquí? En principio no era ni siquiera de manera regular. Entonces le pareció muy buena idea, él fue el que me hizo un poco el contacto y sí, y empezamos haciendo muy poquita cosa. Empezamos, yo creo que hacíamos una conexión cada mes o cada mes y medio, así, o cuando había algo. Esa primera temporada, la 19-20, no se hizo prácticamente nada. Lo que pasa es que luego fue cuando sucedió, cuando llegó la pandemia, en 2020, se detiene la liga y para la burbuja ellos tenían ya un número de programas, digamos, no me acuerdo cuántos eran, pues si iba a durar eso, ¿cuánto fue la burbuja? 2 meses y medio, una cosa Sí. así, pues
serían 10 programas, 12 programas. Entonces ahí sí me ofrecieron ellos, me dijeron, oye, para entrar todas las semanas, ahí de hecho llegué a estar, no dentro de la Bruja, pero sí llegué a estar en Orlando y allí. Y ahí fue cuando empezó, digamos, con regularidad. Como quedó bastante bien, yo creo que la gente estaba contenta y tal, entonces estaba Quique y estaba Anthony haciendo el programa, pues ya al año siguiente se mantuvo con regularidad, ¿no? Y así se hizo semanalmente la intervención. Así es como empezó todo y luego cómo fue desarrollándose, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia el año pasado? Porque sí que te veíamos todo el día en aeropuertos, de un sitio para Sí. otro, que tiene que estar muy bien, la verdad, pero al final también, como tú comentabas, también tiene que ser cansado, ¿no? Cubrir tantos partidos en diferentes sitios, encima las distancias en Estados Unidos no son las distancias de aquí de España. ¿Cómo llevaste todo esto el año pasado? ¿Experiencias positivas, algo negativo? Cuéntanos un poquito cómo fue esta pasada temporada para ti. Todo muy bueno. O sea, me parecería un cafre si dijera algo malo, porque, a ver, tiene sus cosas negativas, evidentemente, pero bueno, ahora te cuento, pero no es, vamos, para nada, no ocupa nada de mi recuerdo de lo que es. Es maravilloso porque al final, bueno, yo había estado ya en muchos pabellones NBA, pero quieras que no, ya ahí le agarras ritmo, empiezas a ir todas las semanas a algún sitio, ya no solo el pabellón, yo también soy muy inquieto cuando voy a los sitios. Intento patearme la ciudad si no la conozco. Si la conozco generalmente también, pero sí, soy de... Yo siempre en la maleta llevo las zapatillas de correr. Evidentemente hay ciudades que algunos momentos del año no puedes salir a correr, pero me gusta ver las ciudades, por ejemplo, generalmente lo hago así. Me pongo las tapas, salgo a correr y me veo la ciudad. Prácticamente a lo mejor voy una hora corriendo y más o menos lo ves todo. Eh, entonces, bueno, la experiencia muy buena, porque descubres también lo diferente que es la NBA, dependiendo de la ciudad o del pabellón al que vayas, cómo funcionan. Puede parecer que es todo como muy homogéneo, que es todo, que todas las franquicias funcionan igual y qué tal, pero para nada. Luego ya empiezas a conocer, pues eso, pues cómo son los de prensa. No voy a criticar a nadie, ni bien ni mal, pero cómo son los de prensa de los Mavericks, y cómo son los de prensa de Phoenix Suns, y cómo son los de prensa de Milwaukee, ¿no? Y vas descubriendo, pues, que ahí hay un abanico de colores y de maneras de funcionar y tal muy distinto, igual que los pabellones, o sea, de todo. Me preguntáis siempre cuando hablamos de todo, ¿no? De los catering, de no sé qué, pues sí, todo eso es una experiencia muy chula que va más allá del baloncesto, claro, y está muy guay. Cosas negativas, por decirte algo, pues hombre, evidentemente yo creo que son dos. Una es, en mi caso, ¿no? Que tengo dos peques, pues hombre, se hacía duro porque los días en los que puedes disfrutarles, yo agarraba la maleta y me iba, ¿no? Y cuando volvía, que era generalmente el domingo por la noche o el lunes por la mañana, pues ya estás otra vez en el día. Entonces, de ahí pues duele un poco porque te pierdes cosas. Y lo otro te diría, eh, lo cansado de los viajes. Yo un día lo pensaba, ¿no? Digo, pues estoy haciendo la misma dinámica que cuando hacía, por ejemplo, cuando cubría el Real Madrid, ¿no? Que jugaba el Madrid, no sé, en Coruña contra el Deportivo. Entonces viajabas por la mañana, hacías el partido y volvías por la noche. Pero es Coruña. Pero es que esa dinámica la hemos seguido también viajando a Los Ángeles, o viajando a Denver, o viajando a Salt Lake City, ¿no? Entonces eso es una paliza, porque son pues vuelos generalmente para llegar al partido, pues vuelos que salían de Miami a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. No estoy exagerando absolutamente nada. O sea, yo he salido de mi casa a veces diciendo, no sé ni para qué me ha costado, porque me levanto, me tenía que pegar una ducha porque eres un zombie. Y bueno, eso es duro, eso es duro. Yo considero que tengo bastante aguante, pero sí es duro y el vuelo de vuelta prácticamente eres un cadáver. O sea, te quedas dormido siempre porque a veces yo llego a juntar pues 24 horas seguidas prácticamente despierto, ¿no? Pero bueno, ya te digo, son cosas que no son las principales, pero sí también tienen su parte dura, claro. Y de todas estas experiencias que ya tienes un poco en tu mochila, primero, ¿qué ciudades o qué sitios te han llamado más la atención? ¿Qué ciudades te han llamado menos la atención? O que no, a lo mejor, o no ha sido, pero no te llama mucho la atención. Y luego también me gustaría tema de pabellones, porque tengo entendido que, por ejemplo, al Chase Center no ha sido, es uno de los que te queda, ¿no? Por marcar ahí. Sí. Que la verdad que es uno que apetece ir, ¿no? Pero háblanos un poco de estas experiencias, tanto en las ciudades como el tema de los pabellones. No tanto el catering, que el catering me da un poquito más igual, pero sí el tema de, no sé, lo que tú comentabas, ¿no? Lo de salir a patear de una ciudad, el tema de cómo son las ciudades y también, por supuesto, pues los pabellones de la NBA.
Sí, además es que el catering no vale la pena hablar de ello, porque hay veces que llegas y lo ves, pero no lo catas, con lo cual no hablar de ello. Pues mira, ciudades, si quieres empezamos por ciudades que creo que no aportan mucho, y aquí yo creo que hay mucha gente que va a apoyar lo que voy a decir. Pues por ejemplo, no sé, Cleveland, por ejemplo, me parece una ciudad totalmente prescindible. O sea, si no vas a Cleveland, no pasa nada. Y si vas a Cleveland, allí tampoco pasa nada. Es una ciudad en la que, pues eso, tiene un pequeño downtown. Ojo, estoy hablando de la ciudad de Cleveland, ¿eh? Luego lo que es el estado de Ohio, lo que he podido conocer está súper bien. Hay muchas cosas para hacer y todo, pero lo que es la ciudad de Cleveland, yo no sé. Estuve anteriormente al All-Star de este año, había estado yo ya en algún partido y yo, sinceramente te digo, pensaba que yo decía, pues ¿cómo puede ser que esto un sábado, un domingo esté todo cerrado? ¿No? Si son las 3 de la tarde, o sea, no hay nada abierto, no hay un restaurante, no hay gente en la calle, no hay nada. Entonces yo pensaba, bueno, pues cuando llegue el All-Star en febrero, que al final aquí vienen miles de personas, supongo, porque los restaurantes están, o sea, están ahí, pero están cerrados. Las cafeterías están, pero están cerradas. Entonces decía, bueno, cuando llegue el All-Star esto estará abierto y ni de coña. O sea, mi gran shock no fue la primera vez que fui, sino la última que ha sido la de febrero, que dije, ¿cómo puede ser? Y además era el gran problema, además supongo que lo ha contado mucha gente, ¿no? No sé, pues José y Sergio Desgraciados seguro que lo han contado, Anthony, Guille, todos los que estuvimos allí, que era impresionante, ¿no? Como a veces incluso para encontrar un café era muy difícil. Entonces, bueno, te pondría Cleveland ahí. Del resto, la verdad que no te hablaría mal de ninguna, no sé. Dallas me parece que sí puede ser que decepcione un poco la ciudad, pero esto ya la conocía yo sin baloncesto, porque verdad es una ciudad muy, muy grande, muy fría. Además el pabellón está en la zona del downtown, que tampoco dice nada, no deja de ser un downtown. O sea, si no has estado nunca en una ciudad de Estados Unidos, pues te puede impresionar, pero vamos, es un downtown como el de Cleveland, no, un poquito mejor. Pero sí. Y luego, pues, sitios así que me han encantado, que no conocía, que he conocido gracias a esto, pues, por ejemplo, mucha gente dice que no les suma nada, pero a mí me gustó mucho Salt Lake City, por ejemplo. Me gustó, yo creo que tiene que ver también el momento del año en el que fui, que fue ya, pues, por estas fechas, yo creo que fue el año pasado justo, ya estaba todo nevado en las montañas, la ciudad, a mí me pareció una ciudad, pues eso, no tenía tampoco nada del otro mundo, pero pareció bonita y con su personalidad o sus curiosidades por el tema de los mormones. Me llamó la atención, por ejemplo, porque era un partido de un domingo y me llamó la atención pues que no te pudieras tomar ahora que está de moda con lo de Qatar, ¿no? Del Mundial, pues no te podías tomar una cerveza tampoco, porque los domingos pues no hay alcohol. Cosas así, ¿no? Que dices, parece mentira que estemos en Estados Unidos. Pues sí, eso pasa. O no poder comprar, ¿no? O sea, yo no voy a comprar alcohol, pero quiero decir que si hubiera querido ir al supermercado a comprar una botella de vino, no hubiera podido comprarla tampoco. Entonces, bueno, pero la ciudad me gustó. ¿Qué más? Bueno, Chicago ya la conocía también, pero Chicago es un sitio espectacular. Espectacular. O sea, yo creo que Chicago le mira a los ojos a Nueva York. O a San Francisco, te digo que es una de cada costa, a lo mejor que pueden ser más top. ¿Y qué más? Bueno, Milwaukee me gustó bastante, porque iba con muy poquitas expectativas y la verdad que me sorprendió bastante. Creo que ayudó mucho también el hecho de que la final fuera con Phoenix, porque Phoenix no te la voy a poner a la altura de Cleveland, pero Phoenix, la zona donde está el pabellón y tal, tampoco te mueves mucho más lejos de eso y tampoco tiene gran cosa. Algún restaurante y tal, pero tampoco tiene gran cosa. Aparte de que en verano no puedes salir a la calle en Phoenix. Entonces sí, Milwaukee me gustó bastante, es como una especie de, alguno que haya estado me dirá, qué bestia, pero es una especie de Chicago en pequeñito, muy, muy pequeñito, ¿no? Pero mola porque tiene su influencia alemana, tiene su vidilla, Me gustó el hecho de que esté ahí, tiene varios ríos que recorren la ciudad, tiene el lago Michigan, no sé, tiene su encanto. Y no sé si decirte, no sé qué más decirte, pues yo te diría esas, yo creo, porque las demás van a ser ciudades todas grandes que ya todo el mundo yo creo que conoce, ¿no? Sí, un rollo Boston, ¿no? Algo así también Boston que es una pasada, está muy bien. Boston el problema que tiene es que es carísimo. Es carísimo, es el único problema que tiene, porque Boston en sí, yo he estado también de vacaciones y toda la zona, no solo de Boston, sino de Nueva Inglaterra, es una maravilla. Es realmente uno de los pocos sitios de Estados Unidos en los que
sientes historia, ¿no? Es una ciudad que tiene historia. La mayoría de las ciudades grandes de Estados Unidos pues no son ciudades muy modernas, pero en Boston sí, en Boston pasaron cosas, ¿no? Aparte de ser una ciudad histórica, pues hombre, este país nació allí, con la revolución y todo, entonces todo eso está muy bien, la verdad que Boston es un sitio en el que sí tienes que ir. Cleveland no hace falta, pero Boston sí. No, es curioso, ¿eh? Porque también se pasó por aquí hace tiempo Guille y fue lo primero que me dijo. Me dijo, salvo Cleveland, por favor, donde sea. No quiero otras finales en Cleveland, por favor. Porque claro, además tanto a él como a Anthony le tocaron ir bastantes veces a Cleveland los últimos Claro. años. Entonces claro, es un sitio que aparte de aborrecer no quiere volver más. Pero bueno, y en cuanto a pabellones, Nacho, porque bueno, una cosa es la ciudad, pero sí que es verdad que, bueno, no sé si será el caso, pero a lo mejor alguna ciudad que no te llame mucho la atención, pero que luego el pabellón sí, o suele ir bastante de la mano. ¿Cómo es un poquito Bueno, por tu experiencia? por salvar un poco a Cleveland, te diré que el pabellón está muy bien. Ujú. Sí, yo creo que es un poco más pequeño que los demás, pero es bastante grande. Y pabellón a mí me gustó. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo la sensación de que, no todos, pero un porcentaje muy alto de los pabellones NBA son muy similares una vez que estás dentro, ¿sabes? ¿Qué cambia? Pues que si es más moderno, pues encuentran más chuladas por ahí. Si es un poco más clásico, como puede ser el de los Celtics, pues se nota que hay historia. Si ha habido presencia, por ejemplo, de españoles, pues te encuentras cosas chulas. Por ejemplo, el FedEx Forum a mí no te voy a decir que no me lo esperaba, ¿no? Porque evidentemente sabemos todos los que han hecho por ahí los Gasol, Ujú. pero, pero me gustó, por ejemplo, en la zona de vestuarios, en la zona que hay entre los vestuarios y la zona de prensa, que es una zona por donde cohabitamos, hay periodistas y jugadores. eh, hay dos fotos enormes, una de Pau y otra de Marc. También hay otra por ahí de Saint-Batier, de jugadores que han hecho ahí algo importante, ¿no? Pero vamos, lo de Marc y lo de Pau, evidentemente, está por encima de todo lo demás. En la foto, si no recuerdo mal, es la de Pau es con el galardón de Rookie del año, claro, de memoria, ¿eh? Y la de Marc yo creo que es la de, pues no sé si algún MVP o alguna, no lo sé. Pero vamos, sí, impresiona, ¿no? Vas paseando y una foto del tamaño de una pared. Eh, y luego, pues no sé, pabellones. Recuerdo, ahora hace tiempo que no voy, pero recuerdo que me gustó mucho el nuevo pabellón de Brooklyn, Ujú. que ya tiene unos años. Bueno, no sé si llegará a 10 años, no, yo creo que tiene menos, pero vamos, ese me gustó bastante. Por encanto, por mística, por ambiente, el TD Garden, sin lugar a dudas, es uno de Ujú. los pabellones top para mí de aquí. Luego el Madison Square Garden, que quizás es el que la gente que nos vea pues más pueda conocer, tiene su cosa también, porque yo en ningún momento tengo la sensación de que estoy en un pabellón de baloncesto. O sea, no sabes muy bien dónde estás. Es una estación de tren, pero también es un centro comercial, pero también te equivocas de planta y en vez de bajarte en la del pabellón, pues de repente apareces en un anfiteatro, la hostia de grande, y dices, pero bueno, pero ¿cómo puede tener aquí tantas cosas? Entonces el Madison es curioso también, ¿no? ¿Y qué más? El Staples Center, que no había estado, estuve el año pasado, me gustó. Pero igual, muy parecido, por ejemplo, al pabellón nuestro de aquí de Miami. Sí, y te diría pocos más, no sé. Yo creo que me dejo pocos ya, sí. El de Milwaukee, por ejemplo, también me gustó, era muy nuevo y está en una zona muy chula, una zona nueva de la ciudad que hicieron, en la zona del downtown. Pero vamos, son todos muy parecidos, ¿eh? Te cierran los ojos y te meten en medio de uno y abren los ojos y adivina cuál es. Y como no te pongan el logo del equipo, alguno dudas, de cuál es uno y cuál es otro. Sí, sin duda, sin duda. Y Nacho, me gustaría también preguntarte, porque al final, pues es lo que decías tú, ¿no? El estar allí también te da una posición muy privilegiada, no solo con respecto a viajar a pabellones, sino también con el acceso a jugadores. Ahora, bueno, este año en Miami, que se van a pasar pues los equipos por ahí, y desde esta temporada creo que ya dando otra vez acceso a los vestuarios, ¿no? Que por tema de la pandemia, pues estuvo un poco complicado esto. Pero sí que quería preguntarte por el tiempo que llevas ahí cubriendo la NBA. Sé que has hecho muchas entrevistas a diversos jugadores, pero alguna o algunas que te hayan hecho especial ilusión, o a lo mejor alguna que no te había hecho especialmente ilusión al ir a hacerla, pero que después te sorprendió el jugador, por ejemplo, algo que recuerdes. Mira, una de las que más ilusión me han hecho, la he hecho esta semana.
y sale la semana que viene. Entonces no se puede decir eso ya lo Sí, veremos. no, se puede decir porque ¿Se hasta puede decir? Ah, vale. sí, el otro día entrevisté a Bam Adebayo. Ujú. Me hizo ilusión por varios motivos. Primero porque, no te lo vas a creer, pero para la tele Ujú. nunca había entrevistado a nadie de Miami Heat. De hecho, un día, Sí. el año pasado, lo comentaba con Nick, que es uno de los jefes de prensa de Miami Heat, y se lo decía, digo, ¿te puedes creer que no hemos hecho ninguna entrevista nunca para Movistar? ¿De verdad? Digo, sí, o sea, no hemos hecho ninguna. He hecho pues alguna para EFE o para otros medios, pero no, coño. Y entonces se quedó ahí en el aire, porque el año pasado, verdad que ya estábamos metidos en playoff y ahí es muy complicado. Pero este año se lo dije, le dije, oye, este año, macho, antes de Navidad hay que hacer algo, porque si no. Y nada, me preguntaron, le dije, mira, me gustaría Adebayo, porque primero parece un tipazo, o sea, es un tipo. eh, no sé cómo explicarte, pero tiene una energía, te transmite un buen rollo espectacular, ¿no? Salvo que seas al que le toca defender, ¿no? Pero sí tiene te transmite mucho buen rollo. Y la entrevista quedó muy bien, la verdad. Además, aquí las entrevistas se hacen, no es una exageración, ni es una frase hecha, se hacen con cronómetro, muchas de ellas. O sea, tú te sientas con el jugador, si tienes 8 minutos, tienes aquí a un metro tuyo, al de prensa, con el cronómetro, y te va diciendo lo que te queda. Y por ejemplo, la de Bam, yo creo que porque él se sintió muy a gusto, y porque Nick también ya hay confianza, y hicimos 15 minutos de entrevista, que puede parecer poco, es una burrada, 15 Sí, minutos sí. en un juego de NBA sentado para ti. Entonces esa te digo. Y luego, pues, fíjate, más que jugadores, te voy a contar dos cosas. Mira, una es un exjugador que yo le admiraba mucho, creo que tú también, seguramente, que es Dominic Wilkins. Le he entrevistado ya como exjugador un par de veces y igual, me parece un tipazo. Me parece que es un tipo, evidentemente no está a la altura de Michael Jordan, pero le mira a la cara, no en cuanto a títulos y tal, sino en cuanto a ese momento de la historia de la NBA. Él era uno de los que estaban en el Star System, ¿no? Y entonces le ves, a muchos de ellos le ves tan inalcanzables, y este es un tipo normal y corriente. O sea, Dominic Wilkins tiene muchos ceros en el banco seguramente, pero en el trato es un tipo normal, y creo que lo que le ha ayudado a comportarse de esa manera es que él desde hace muchos años comenta los partidos de los Hawks para la tele local. Entonces él a la mayoría de los viajes va y me llamó la atención la primera vez que le vi, que fue aquí en Miami, que estaba como un periodista más. O sea, para entrar al vestuario, por ejemplo, fíjate Dominic Wilkins, o sea, que Sí. le abre la puerta así, pase usted donde quiera, como si se quiere duchar. Y no, él estaba esperando en la puerta hasta que abrían, como todos, como uno más. Me llamó mucho la atención. Digo, es que este tío es el puto amo y está aquí como uno más. Y evidentemente, y en el trato exactamente igual. Entonces, te diría la de Dominic Wilkins, la entrevista y un reportaje muy chulo que hicimos hace un par de años sobre la empresa que fabrica la mayoría de los parqués de la NBA, Ujú. que es de Dominic Wilkins. La gente no lo sabe, pero es así. ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé, bueno, he hecho muchas más, pero te diría esas dos. ¿Y tu primera entrevista la recuerdas a un jugador NBA? Primera gran entrevista. Bueno, o primera entrevista, no hace falta que sea gran entrevista a un gran jugador, sino esta primera, ¿no? Que me digo que irías un poco con estos nervios, ¿no? De entrevistar a alguien de la NBA o a lo mejor no jugador, sino, no sé, miembro de una franquicia, algo que Sí. recuerdes. Bueno, yo creo, es que ya te digo, soy malísimo para la memoria, pero yo creo que una de las primeras que hice fue precisamente ese día que te dije Ujú. que fue a Oklahoma y entrevisté a Serge, entrevisté a Ibaka. Pero vamos, no porque estuviera nervioso ni nada, sino porque, bueno, pues era un momento, también él estaba muy bien en el equipo y bueno, siempre, yo creo que he entrevistado a todos los españoles cuando han pasado por aquí, pero siempre cuando estás con uno de los españoles, hombre, en Miami quizás son menos porque hay más periodistas también que hablan español y tal, pero sí hay bastante camaradería, ¿no? Si te conocen más, alguno de ellos pues me conoce, ¿no? Entonces mola porque te sientas a hablar con ellos y es como que la cosa fluye de otra manera, ¿no? Entonces te diría esa. Y luego, pues también te voy a decir por ejemplo, una entrevista que para mí fue, bueno, todas las que hemos hecho, pero sobre todo las primeras que fueron muy especiales, y ahora vas a entender por qué.
fueron con Jordi Fernández, el que ahora mismo es Sí. coentrenador de Sacramento. Kings. Porque yo Jordi le conozco hace muchos años, prácticamente desde que yo vine aquí. Entonces, claro, a Jordi yo le he visto crecer y dar pasos, no saltos en la liga. Estoy convencido de que va a ser el primer head coach español en la NBA, no tengo ninguna duda, porque ya ha estado en esas discusiones y en esas entrevistas y lo va a ser. Entonces me gusta, porque la primera entrevista que yo hice con él, me acuerdo que fue en una Summer League, él estaba todavía con los Cavaliers. Cleveland. Sí. Sí, estaba en Canton Charge y estaba, yo creo que no estaba ni siquiera llevando al equipo, estaba como asistente del equipo de la Summer League. Y entonces me acuerdo que ya habíamos hablado por teléfono una vez, pero esa fue como la primera entrevista. Fue para, no recuerdo si fue para Gigantes o fue para NBA Magazine, o sea, para la revista NBA. Pero esa también la guardo con cariño porque como va a ser el primer entrenador head coach español, pues podré decir que desde el principio le tuve, ¿no? Entre comillas. Y es amigo, además, que eso siempre ayuda. Y una pregunta que, bueno, la gente que estamos desde aquí no estamos metidos ahí en el mundo NBA, ¿cómo funciona todo este tema de la gestión de entrevistas? Porque este año, por ejemplo, que estás ahí en Miami, también entiendo que haces entrevistas aquí a los equipos contrarios o a gente del equipo contrario cuando llega. ¿Esto lo gestionas con la franquicia? ¿Cómo se realiza un poco todo este proceso? A ver, es un tema complicado de explicar porque tienes que tocar muchos palos, ¿no? Al estar trabajando como freelance y trabajar para varios medios, pues yo las entrevistas no todas son para Movistar, también las hago para la agencia F o alguna vez para otro medio. Pues claro, por un lado tienes que hacerte tu planificación, ¿no? Cuándo viene cada equipo, este mes o estas semanas que vienen, pues que eso ya lo tengo hecho desde el inicio de temporada, evidentemente, pues quién pasa por aquí, quién puede tener interés para este medio, quién puede tener interés para este otro medio, en fin, ahí haces un poco un trabajo previo de documentación y de planificación, ¿no? Una vez ahí, pues cuando se acerca más o menos la fecha, porque tampoco le puedes tirar a Movistar, oye, mira, que en mayo viene aquí, bueno, mayo no sé jugador, en marzo viene, Sí. pues vas tirando mes a mes, oye, pues va a venir tal. Entonces tú le mandas un poco ahí, haces un poco de croupier, a ver qué tal, y ahí te viene el feedback. Entonces hay veces que les interesa ese jugador o no, o te proponen otro, o no quieren ninguno, o quieren, depende, ¿no? Incluso hay veces que hay dos medios distintos que quieren al mismo jugador. Entonces, claro, ¿qué haces, no? Entonces, bueno, tienes un poco que lidiar ahí con eso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, para solicitar las entrevistas, yo suelo ir por dos lados. Por un lado, siempre, y esto lo llevo a rajatabla porque, aparte porque tiene que ser así, porque también me han ayudado mucho, que es con la propia NBA. Desde NBA España, que evidentemente tenemos ahí mucha relación y mucho contacto, también ya tengo mucho trato y mucho movimiento también con NBA, o sea, con la oficina de Nueva York, ¿no? Entonces, generalmente, pues también por ahí toco NBA, con todos en la misma línea de comunicación y se les dice, mira, pues nos gustaría, aprovechando que pasan por aquí, hacer a este jugador, a este jugador, a este jugador. Entonces, la NBA desde ahí te ayuda, ¿no? O sea, suele entrar en contacto con las franquicias, con la gente de comunicación de las franquicias y bueno, pues eso te ayuda siempre, porque que vengas de la mano NBA, de la liga, te ayuda. Y luego, aparte de eso, también hay otro camino que es ir directamente a las franquicias, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor el mensaje de NBA no les ha llegado o no se han querido enterar y tal, entonces tú también haces fuerza por ahí. Y ahí es un mundo complejo, pues porque sí, como te decía antes, hay departamentos de prensa y departamentos de prensa, ¿no? Hay franquicias, no voy a atizarle a nadie, pero hay franquicias que funcionan muy bien, muy bien, muy bien. Esas sí las voy a decir. Por ejemplo, Dallas Mavericks funciona genial. Phoenix Suns es una maravilla tratar con ellos, ¿no? Y hay otras que no, que no, que no, que no ayudan. Entonces, bueno, es un poco un equilibrio de todo eso que te he contado. Es complicado y sobre todo estás tú solo, con lo cual eres todo. Eres el productor, el cámara, el que hace las preguntas, el que habla, es todo. Pero bueno, es divertido y vale la pena. Luego entiendo también que depende del jugador, pues cuesta más, cuesta menos, ¿no? Al final habrá las estrellas más destacadas de la liga un poco más inaccesibles, ¿no? Te estoy hablando, no sé, lo Sí, que comentabas tú antes, un Durant, evidentemente, pues será mucho más complicado que a lo mejor otro jugador, ¿no? sí, yo directamente es que intento no tocar a esos jugadores porque sé que no lo van a dar. A ver, ya cuando llevas varios años ya entiendes un poco cómo funciona todo, ¿no? Entonces, los jugadores tipo, como dices tú, Durán, es muy, 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 muy difícil que te lo sienten a ti solo.
Y bueno, primero es muy difícil que hablen. Y segundo, que te lo sientas de ti solo prácticamente es una quimera. Entonces, este tipo de jugadores, como tienen mucha demanda, generalmente lo que hacen es que hablan en una rueda de prensa. Lo llevan a la sala de entrevistas y ahí están todos los periodistas y entonces hacen como una rueda de prensa. Entonces a mí eso no me vale, porque eso no me da ningún contenido propio. Esa rueda de prensa la tiene todo el mundo. Entonces, directamente yo ya no le tiro a esos jugadores, ¿sabes? Directamente lo que hago es pedir jugadores pues que tengan interés porque tengan una historia detrás bonita, una historia que se pueda contar, que sea interesante, o jugadores que tengan peso en el equipo. Pues, por ejemplo, esta semana entrevistamos a Michael Bridges de Phoenix Suns, que me parece ya, pues digo, bueno, seguramente este tipo no va a tener tanta demanda de entrevista y me parece que es un tipo muy interesante para hablar por su historia y por su presente también, ¿no? Genial. Y un par de preguntas ya para acabar, Nacho. Ya dejo que vayas a preparar tus cosas, que como freelance estarás a tope, supongo. La primera, te vi, no me acuerdo ahora dónde fue, pero diciendo que había un asturiano, bueno, yo en mi caso, aunque llevo ya 6 años viviendo en Madrid, soy de Asturias también, y que hay un asturiano de como llamaríamos recogepelotas, ¿no? Ahí en Miami Heat, ¿no? O sea, bueno, no sé si le conoces personalmente. ¿Cómo ha llegado un asturiano hasta ahí, hasta ser un recogepelotas ahí en Miami? Pues mira, sí le conozco. Sergio Santamarina, creo que es el apellido, Santa María, Santa Marina creo que es. Pues no, a mí me resultó súper chocante porque fue el año pasado, ¿no? El año pasado, en un partido, pues estaba yo grabando un falso directo antes de un partido y bueno, pues él a mí no me conocía. Él vio el micrófono de Movistar y se me acercó. Me dice, ¿tú eres de España y tal? Y yo, sí, sí. Y yo, tú también, claro, me daba muy chocante que un tipo de los que están dando los valores allí o en la mopa o tal, lo que hacen estos Sí. chicos son los ball boys, creo que les llaman. Ujú. Con además acento asturiano, o sea, no había duda. Y entonces sí, ahí me contó un poco su historia. Es un chico que está estudiando, estaba el año pasado, hasta este año también, creo que el año que viene también está por aquí. Y bueno, aparte de sus historias y sus responsabilidades como estudiante, pues trabaja para Miami Heat pues eso, es que decir recoger pelotas no es No, exactamente, ¿no? es Ball Boy, Hacen sí. todo. Sí. Sí, hacen Ujú. todo, De todo, pasan el ¿no? balón a los que van a tirar antes, luego en el partido están con la mopa, están también llevando y trayendo cosas que pueda necesitar el equipo, en este caso visitante, pues desde las maletas hasta lo que sea, o sea, hacen de todo, es un trabajo Pero muy completo. parece que no hay, que en español al menos no hay una palabra, ¿no? Que tengamos nosotros definida para Claro, ese es que Ball es una Boy, ¿no? mezcla entre recoge Sí, pelotas, sí, utillero, sí. sí, o sea, es una Un cosa chico para muy... todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es. Y ya para acabar, Nacho, yo creo que también muchos de los que escuchan este podcast, que nos ven en YouTube, se preguntan por esas colaboraciones con drafteados. No sé si van a seguir este año, si no se puede decir porque es una sorpresa o cómo lo ves de cara a este año. Pues la verdad que Yo, estaban muy chulas, ¿eh? Las cosillas que hacías con ellos, la verdad que yo también me las veía y la verdad que estaban muy bien. gracias, hombre. Pues no, con drafteados no pasa nada, simplemente es que, digamos que cuando nos sentamos al principio del todo a hablar y a ver qué podíamos hacer juntos, porque yo ya le seguía también a José y a Sergio y bueno, me contactaron también para a ver dónde podía estar el punto de nexo de unión, ¿no? Para hacer cosas. Entonces, lo de drafteados se ha parado, ¿no? No es que sea no sabría si es definitivo o no, pero Ujú. realmente no es que haya habido ningún problema, simplemente es que eh, digamos que ellos lo que buscan para hacer desde aquí conmigo es eh, principalmente contenido con jugadores, te Ujú. diría también gente en torno a la liga, pero sobre todo jugadores. Ujú. Y entonces, claro, es que no hay mucha posibilidad de hacer cosas, ¿no? Porque Ya. eh, primero, siendo por ejemplo Movistar partner de NBA y siendo right holder en España, no te digo que es problemático porque no lo es, porque nos facilita muchas cosas, pero digamos que es el único caso, ¿no? O sea, Sí. no es fácil. Y NBA además en este sentido, que me parece que de manera injusta, mete a todos los de YouTube, digamos, en el Ujú. mismo saco.
cuando yo creo que hay que diferenciar también, ¿no? Sí. Un nivel, sin faltar el respeto a nadie, pero yo creo que hay que distinguir el alcance que tienen unos canales y otros, hay que distinguir la profesionalidad de unos canales y otros. Entonces yo creo que ellos realmente podrían calificar perfectamente como un medio de comunicación, pero a los ojos de la NBA no lo ve como un medio de comunicación. Entonces yo no tengo la posibilidad de sentarme con un jugador, hacerles una entrevista para drafteados. Entonces, pues arrancamos haciéndolo un poco más genéricos y hicimos, por ejemplo, a Drew, al entrenador de Tyler Hero, hicimos una cosita en Milwaukee con los aficionados, otra cosa con aficionados en Miami, pero realmente ellos lo que querían era esa sección enfocarla más a protagonistas muy top y a día de hoy pues no se puede hacer. Entonces, eso hace unos años sí se hubiera podido, creo que hacer antes de la pandemia, porque yo al final, pues mira, con la página mía de Joven Smith, yo por ahí ha pasado todos los jugadores de la NBA y al final es en el vestuario pues puedes agarrar casi a cualquiera, ¿no? Entonces ahí se podrían hacer cosas. Pero ahora mismo que los vestuarios se han vuelto a abrir, pero solamente para medios contados con los dedos de la mano, que son medios locales o en el caso de medios internacionales, en este caso, pues una agencia F que es internacional y un Movistar que es partner de NBA. Entonces, yo no puedo hacer ahí nada. O sea, que básicamente la respuesta es esa. No hay ningún problema ni entre José y Sergio y yo, ni nada. No, a ver, no, ellos quieren algo y no se puede conseguir de momento. Quizás se pueda hacer en un futuro. La pregunta no iba por si era problema, era simplemente por saber si iba a volver la sección, que la verdad que me parecía que estaba muy chula, entonces era simplemente por saber. No, yo estaría encantado de hacer más cosas, pero bueno, también entiendo que además no son dos personas que podamos decir que no lo tengan claro y que no les haya ido bien. Entonces ellos saben por dónde quieren tirar su proyecto y yo lo respeto totalmente y ya está. Entonces, si ellos la idea original que querían era hacer eso y no se puede, pues oye, yo sí se lo he hablado alguna vez, ¿no? Que podemos hacer otras cosas también, que no sea solamente tener un jugador en una entrevista, pero bueno, a ellos eso no les cuadra, me parece bien y ya está, no hay ningún problema, ya te digo. Ojalá cambie un poco todo y se pueda hacer algo más adelante, ¿no? Pero bueno, ya se verá. Seguro que sí. Bueno, Nacho, oye, pues no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por el podcast de Cancha NBA. La verdad que yo me lo he pasado muy bien. Espero que tú hayas pasado un buen rato también Sí, yo contándonos también. un poquito toda tu historia y también esto de las entrevistas, que me ha parecido muy interesante. Y nada, oye, muchísima suerte para la temporada, que acaba de empezar y todavía queda mucho. Y nada, que estaremos atentos a esa entrevista con Mama de Bayo, que tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, os va a gustar, os va a gustar. Pues nada, gracias Marcos y nada, pues eso, suerte con el proyecto y ahí estaremos apoyando. Ya hablaremos en un futuro cuando quieras, ya sabes que ya me tienes ahí localizado, así que hablamos cuando quieras y nada, gracias por invitarme. Un abrazo para ti.